VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlas y saludarlos. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de VM Radio. Saludos a toda la comunidad de VM y también a través de la televisión. Yo soy Rosalba Wong y esta es una coproducción de VM Radio y Telemax, la televisora de Sonora. Hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante. Esta es una charla con integrantes de la Embajada Británica. Vamos a hablar sobre la desinformación con el objetivo de entenderla, pero también de tratar de erradicarla, que es un trabajo muy importante que todas y todos tenemos. Antes de iniciar y presentarles a nuestras invitadas, comentarles que a la comunidad que nos está viendo, que nos está escuchando también por vmradio.mx, comentarles que van a poder escribir sus preguntas o comentarios en el chat de esa plataforma. Y al final vamos a retomar algunas de ellas y vamos a estarles dando respuesta. Muchísimas gracias por su participación y por su atención. Entonces recuerden, anoten las preguntas, pónganlas en el chat y al final las vamos a estar resolviendo con mucho gusto. Y bueno, sin más les presento a nuestras invitadas muy especiales. Alejandra Chávez, ella es jefa adjunta de Comunicaciones y Diplomacia Pública, es jefe, como les decía, de la Embajada Británica en México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en asuntos públicos, comunicación estratégica y relaciones públicas. Ha trabajado en agencias globales de comunicación y asuntos públicos como Edelman, Burson e Integralia y como consultora para organizaciones civiles en México y Reino Unido. Estudió comunicación en la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en administración pública por la University College London. Bienvenida, Alejandra Chávez, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Rosalba, muchas gracias por tenernos aquí hablando de desinformación, un tema que nos hace muy interesante y que además es muy importante que lo platiquemos y que platiquemos justo estos efectos y cómo combatirla. Entonces, gracias también a VM Radio y a Telemax por el espacio. Gracias, Alejandra. Y también damos la bienvenida a Katie Hannam. Ella es segunda subsecretaria política, ahí la estamos viendo ya. Bienvenida, Katie. Antes de darle la palabra, les platico más sobre ella. Es jefa de la sección política, de la sección de política exterior de la Embajada Británica en México. Antes de esto, trabajó en la Embajada Británica en Sierra Leona en temas de derechos humanos y por su trabajo para erradicar la pena de muerte en ese país. Obtuvo una condecoración justamente de miembro de la excelentísima Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Estudió psicología en la Universidad de Oxford, Brookers, y tiene una pasión por derechos humanos, mujeres en la diplomacia y el combate a la desinformación, que justamente es el tema de hoy. Bienvenida, Katie. Muchas gracias y un placer estar aquí. Sí, estamos muy emocionadas sobre esta conversación y muchas gracias por esta introducción también. Algo que quiero retomar de inmediato es ese concepto de transformaciones tecnologías y lo que es al alcance de nuestras manos, ¿no? Y cuando estaba en la escuela solo teníamos Facebook, ¿no? Como red social. Y no puedo imaginar que lo hubiera sido crecer en el mundo con TikTok, Instagram y muchas otras redes sociales donde hay tanta información disponible. Y desafortunadamente también hay desinformación. Y sin las herramientas adecuadas es difícil identificar qué es real y qué no lo es. Pero muchas gracias por esta introducción y estamos muy emocionadas para estar aquí. Gracias, Alejandra y Katie, a la Embajada Británica, gracias por esta charla y este tema tan importante. Y como lo decías, Katie, la vertiginosidad de la tecnología, de las transformaciones tecnológicas
que hemos estado experimentando en las últimas décadas, pues han cambiado la forma en que nos comunicamos. Es muy importante la forma en que interactuamos, la forma en que nos informamos, y actualmente el conocimiento sobre cualquier tema lo tenemos literalmente a un clic, literalmente en la palma de nuestra mano. Las noticias pues se difunden, se expanden a una gran velocidad por todo el mundo en cuestión de segundos gracias al internet, gracias a la tecnología. Ahora la inteligencia artificial y el chat GPT están haciendo bastante en una era en que el internet es la principal fuente de información para muchos consumidores en todo el mundo, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. La población pues corre más riesgo que nunca de desinformarse, y por eso justo estamos aquí. Hay temas que han proliferado en los últimos años a consecuencia, entre muchos factores, de la aparición de las figuras del periodista ciudadano, del influencer, la cada vez mayor desesperación por la exclusividad y la creciente influencia de los intereses comerciales e ideológicos también ha permitido que se siga dispersando, que siga creciendo la desinformación. Así que vamos a iniciar platicando precisamente sobre qué es la desinformación. Ya que este término podría confundirse, y yo creo que todos en algún momento nos hemos confundido con las noticias falsas, con las fake news. Pero en la desinformación hay muchas trampas. Hay algunas trampas que podrían hacernos caer, es decir, con un gramito de verdad en una declaración o ilustración puede parecer creíble al 100%, y en eso consiste, en eso se basa la desinformación. Cuéntenos un poquito más sobre esto, por favor. Sí, justo qué bueno que lo mencionamos, y empezando, digamos, la conversación hablando, ¿no? de este concepto que algo que también es importante saber es que no es un concepto nuevo, ¿no? O sea, no, digamos, ahora la diferencia es que tiene este potencial de extenderse mucho más rápido, más lejos, a través de las redes sociales e incluso aplicaciones de comunicación como es WhatsApp, pero y algo que sí hay que tomar en consideración es que no hay que confundir el tema de la desinformación con noticias falsas, ¿no? Porque la desinformación es, digamos, esta propagación deliberada de contenido falso o engañoso que está justo creado deliberadamente para perjudicar a una persona, un grupo social, organización o incluso un país, ¿no? Y, digamos, se distingue de lo que es la misinformation o la información errónea, que también es información falsa, pero que no fue creada con una intención de causar daño, ¿no? Que esa es la gran distinción entre crear contenido falso, digamos, deliberadamente para dañar versus no lo es. Y digamos, la desinformación viene en muchas formas, ¿no? Puede ser lo que es este contenido fabricado, que es contenido completamente falso desde su origen, contenido manipulado, que es a lo mejor información o imágenes genuinas, pero que están distorsionadas de alguna forma, ¿no? Otro también forma que vemos la desinformación es esta suplantación de fuentes auténticas, por ejemplo, que se utilice la marca de una agencia de noticias o de una organización internacional, digamos, propagando esta información, aunque es falso. También está, digamos, este falso contexto, ¿no? Que básicamente significa contenido que factualmente es correcto, es exacto, pero está sacado de contexto, está combinado con información falsa. Por ejemplo, que el título de un artículo noticioso no refleje el contenido. Una otra forma de desinformación que también vemos mucho y se puede tomar como verdadera es lo que es la sátira y la parodia, ¿no? Usar el humor, pero al final con información falsa que se puede hacer pasar por verdadero, que aunque la intención no es dañar, sino justo tener ese contenido como de humor, sí puede engañar a los lectores de que es una información correcta, ¿no? Y una última, ¿no? También que es bastante preocupante y que hemos visto un poco con mayor, digamos, como que ha ido creciendo con los años y nunca ha dejado de existir, es el tema de la propaganda, ¿no? Que es contenido generado por un Estado utilizado para gestionar como actitudes, valores o conocimientos, ¿no? Y creo que es importante destacar que la desinformación puede provenir de múltiples fuentes, ¿no? No nada más es, digamos, como nacionales, también pueden ser extranjeras y con frecuencia justo se propaga a través de una red complicada de espacios tanto en línea como fuera de línea. Entonces, eso es, digamos, un poco entendiendo el contexto de lo que es la desinformación.
Sí, y para añadir como los puntos de Alejandra, es como varias organizaciones nacionales y internacionales, entre ellas el gobierno de Reino Unido, por ejemplo, y las Naciones Unidas, han identificado la desinformación como de alto riesgo, debido a su potencial para promover el malestar social, socavar a las elecciones democráticas y agravar a la polarización política. Este es muy importante para mí porque la desinformación es la manipulación de la información con la intención de cambiar sentimientos o emociones, por ejemplo, las intenciones de voto o el cómo reaccionar o interactuar a las personas en redes sociales. Quienes utilizan la desinformación lo hacen con intención. Y este es muy importante porque actores hostiles han manipulado la información en su propio beneficio a través de la promoción de falsas narrativas y propaganda. Y la desinformación también es peligrosa porque nos divide, ¿no? Y la desinformación no es información falsa, es información manipulada porque hay un poquito de cuál es verdad, ¿no? Y por eso difumina la línea entre lo que es verdad y lo que es ficción. Lo mayor que podemos hacer todos es contar mejor nuestros hechos. Dejamos que actores con intenciones negativas determinen la narrativa en lugar de ofrecer a la audiencia una narrativa positiva de por qué la democracia es el mejor sistema del mundo. Estamos perdiendo la narrativa y todos tenemos una gran responsabilidad de ello. Gracias, Katie y Alejandra. Pues sin duda quedó bastante claro. La desinformación es esta información manipulada con una intención específica. Y esta pues se va difundiendo con mucha velocidad, de tal manera que incluso algunos medios de comunicación han caído en creer alguna desinformación creada por algún tercero. Y esto permite que se propague con más rapidez. Y hemos vivido eventos en el mundo que pues han puesto de manifiesto la importancia de combatir la desinformación, o cómo esta desinformación ha afectado o afecta a la sociedad. Por ejemplo, la crisis sanitaria por COVID-19, la guerra. Estos eventos no han hecho más que evidenciar precisamente esa realidad. No en vano la pandemia y la política son precisamente las dos temáticas que más artículos falsos o con contenido engañoso se han generado a nivel global. Y hay un estudio, les cuento de este estudio que fue publicado en junio de 2022, y una encuesta que dice que la temática sobre la que la población vio más noticias falsas o engañosas fue precisamente COVID-19, especialmente en Norteamérica y en América Latina, donde la tasa de penetración de esta se aproximó al 55%. ¿Cómo vivieron ustedes, Katie, Alejandra, esta desinformación en pandemia, por ejemplo? ¿Qué otros ejemplos nos podrían compartir también en su país? ¿Cómo han visto el tema de la desinformación y qué ejemplos han visto ahí que nos compartan? Sí, exacto. Ese es un buen ejemplo porque tenemos que activamente combatir la desinformación. Y eso empieza a veces en nuestro círculo más cercano. Por ejemplo, cuando durante la pandemia estuve en Sierra Leona y tuve COVID durante los primeros meses de como COVID-19, ¿no? Y fue terrible para mí, pero también fue muy difícil porque mi familia en Londres, en Reino Unido, estuvieron muy preocupados con COVID-19. Pero mi mamá, y no sé, es lo mismo para ti, es como hay mucha información en las redes sociales y no es 100% es verdad, ¿no? Pero mi mamá se vuelve a revisar enlaces a notas en Facebook y ella me dice que son verdaderas, en particular a relaciones a COVID-19, ¿no? Cuando estuve enferma, ella me enviaba todos estos artículos sobre cómo mejorar, y lo cual cuestioné y le sugerí los consejos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a ser crítica de desinformación, pues la información verdad, ¿no? Sí, o sea, justo creo que, como bien mencionas, Rosalba, o sea, creo que el tema de la pandemia
O sea, creo que lo que también logramos ver fue muchos como mensajes engañosos que empezaron a inundar las redes sociales en esos 2 años. Y digamos que esos mensajes entre que negaban evidencia científica o buscaban incluso contradecir recomendaciones de autoridades como sanitarias, como justo la Organización Mundial de la Salud, lo que digo, o sea, o pudo haber puesto en riesgo la salud de la población y en ese sentido hay una investigación muy interesante de AOS Fatos y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, que también colaboró con, digamos, se llama como colaboración periodística transfronteriza, que se llamaba literal Mentiras Contagiosas, que reunió a 10 medios latinoamericanos, que muy interesantemente hizo un seguimiento de estos discursos desinformativos sobre el COVID en América Latina, ¿no? Desde Brasil hasta México. Y en México lo interesante fue que dentro de la información falsa que se estuvo propagando fueron teorías casi de conspiración engañosas que también circularon en otros países de América Latina. Un ejemplo fue, hubo un video de Bill Gates, el fundador de Microsoft, que explicaba cómo funcionaban las vacunas de ARN mensajero, que son, digamos, el componente o la forma en cómo se crearon las vacunas de COVID, el cual fue editado aquí en México para que pareciera que dijera que la vacuna experimental de COVID, o sea, porque pues, al final fue la primera vez que se generaba esta vacuna, cambiaría nuestro ADN para siempre, ¿no? Y realmente en lo que Bill Gates se refería era al código genético del virus, no de las personas, ¿no? O sea, digamos, eso explica un poco hasta dónde llega digamos, como sacar de contexto, manipular información para dar una narrativa, una historia completamente, o sea, engañosa, errónea. Otro ejemplo que también vimos en el tema de la pandemia y menciona este estudio es que empezó a circular en redes sociales que el uso prolongado de máscaras provocaba hipoxia, ¿no? Que básicamente es escasez de oxígeno o, digamos, intoxicación por dióxido de carbono, para que básicamente lo que sugería que la gente rechazara esa protección facial que teníamos durante la pandemia para cuidarnos, ¿no? Y esto inicialmente se detectó en cadenas de WhatsApp que se empezaron a compartir en Ecuador a finales de 2020, de abril del 2020, y 3 semanas después esa desinformación, esa misma, digamos, como cadena o esa misma información errónea y manipulada empezó a llegar a México y a otros países de Latinoamérica, ¿no? Y digo, ese es un ejemplo de varios, pero básicamente lo que nos mostró la pandemia es, uno, qué tan fácil es generar contenido, o sea, falso, manipulado, desinformación, y que esa desinformación se propagara a través de fronteras con una rapidez y un alcance bastante peligroso, si lo vemos desde el punto de vista que esto pudo haber tenido repercusiones en que gente acatara o no, digamos, reglas sanitarias para protegernos todos y para evitar que se propagara la pandemia, ¿no? Claro, es un gran ejemplo entre muchos que vimos en la temporada de pandemia, y la tecnología pues se convierte en este elemento de dispersión masiva. Un ejemplo también es lo que pasa en WhatsApp, que ahora puedes reenviar mensajes y al final se reenvía tantas veces que no sabes cuál es la procedencia. Y cualquier persona puede tomar WhatsApp y empezar a grabar un audio de cualquier tema y empieza a sembrar pánico en la sociedad. Sí. Y se reenvía y les llega a las personas y lo toman por cierto, ¿no? Entonces esto genera muchísimas cosas causas, muchos efectos en la sociedad. ¿Sí, Kiri? Sí, es exacto. Es que la mente con los grupos, ¿no? ¿A quién es la escritora o la escritora con y para mandar de nuevo, y cuál es verdad y cuál es, incorrecto, ¿no? Y es la tema como he dicho que antes, y hay
es diferente como misinformación y desinformación y también mala información también. Y me gustaría platicar también un poquito de un ejemplo en Reino Unido recientemente. Y es un ejemplo de como Southport, ¿no? Y puede que hayas visto en las noticias los disturbios en Southport. Y este es el ejemplo porque el Reino Unido no es perfecto con los esfuerzos para combatir desinformación. Hemos aprendido cómo podemos combatirlo y cómo podemos como avanzar nuestras tecnologías y la política para combatir desinformación. Porque Inglaterra que se intensificaron debido a la desinformación y la información engañosa y se ha convertido en un patrón de eventos familiar y se produce un ataque violento y mueren personas inocentes y las redes sociales se llenan de acusaciones infundadadas, ¿no? Y a menudo incorrectas sobre la identidad del agresor y su motivación. Sí, y me gustaría platicar un poco de porque el nombre falso atribuido al joven de 17 años, acusado de matar a 3 niñas y de herir a otros 8 niños y 2 adultos, se extendió como polvorar en X, ¿no? Y esta información de Channel 3 Now en Reino Unido y una página web publicó una historia que dio el nombre falso al joven de 17 años, acusado del ataque de Southport, y fue ampliamente citado en publicaciones virales en X. Channel 3 Now también incorrectamente sugirió que el atacante era un solicitante de asilo que llegó al Reino Unido por el barco el año pasado. Este sitio web mezcla como contenidos de noticias generados potencialmente por inteligencia artificial y diseñando como si fuera un canal de noticias mainstream. Esta información, luego administradores del medio dijeron que el nombre falso no debería haber ocurrido, pero fue un error no intencional. El artículo falso no tenía un autor o como escritora o escritor y no está claro exactamente quién lo escribió. Aunque después se disculparon, ya fue tarde, ¿no? Y la información falsa que ellos compartieron inició, como vimos después, un trágicos disturbios raciales en varias ciudades del Reino Unido. Y el primer ministro, que estaba británico, tomó medidas inmediatamente a raíz de la violencia de extrema derecha que hemos visto tras de los devastadores sucesos de Southport, ¿no? Y él ha prometido que quienes participen en estos como desórdenes, ya sea directamente o a través de Internet, se enfrentaron a todo el peso de la ley. Y a veces creemos que la desinformación se genera solamente en un medio de comunicación, en medios masivos, pero la verdad es que ahora, como lo decíamos, con toda la tecnología que tenemos con el Internet, cualquier persona puede convertirse en una fuente de desinformación y todos también estamos expuestos a propagar esa desinformación si no tenemos cuidado. Hay un concepto que se llama, o que le llaman desinformación organizada, que lo menciona Jaime Abelo Banfi, él es director general de la Fundación Gabo, y dice que esta desinformación organizada se ha convertido en un fenómeno masivo y complejo que genera impactos a nivel tanto de individuos como de grupos, también organizaciones y sobre todo el funcionamiento político y social de las democracias, que es un tema muy importante. El crecimiento de la desinformación, así lo mencionan, también parece imparable y ha dado lugar a toda una industria que es impulsada por el cambio tecnológico y los beneficios económicos, ya sean lícitos o ya sean ilícitos también, los intereses geoestratégicos y la validación de líderes políticos que buscan imponerse en la guerra de narrativas en contextos de creciente polarización en el mundo. Así que platiquemos un poco más justamente de estos efectos, del impacto de la desinformación
en los medios de comunicación. ¿Qué nos pueden contar sobre esto? Y pues en la sociedad en general, por ende. Claro, o sea, y justo lo que mencionas, ¿no? Y creo que eso, como dices, desinformación organizada, o sea, que es algo que también hemos visto, son que hay unas sofisticadas campañas de desinformación, ¿no? Que son especialmente problemáticas para los sistemas democráticos y empieza a generar este debate, ¿no? Sobre cómo abordar estos problemas, pero sin socavar realmente los beneficios de los medios digitales, de las redes sociales, que hemos visto a lo largo de los años que sí tienen muchos beneficios. Y como bien mencionas, Rosalba, o sea, el panorama de los medios de comunicación ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, ¿no? O sea, con todas estas fuentes digitales, redes sociales, ha habido un tremendo aumento en el alcance de tanto del periodismo, de las redes sociales, incluso de la participación pública, por ejemplo, a través de esta figura del periodista ciudadano. Y también eso ha cambiado la forma en cómo se consumen los medios, cómo se consume la información, ¿no? Antes buscar noticias era ir a la radio, ir a la televisión, ir a los periódicos impresos, pero ahora ya se hace a través de buscadores como Google, en X, incluso en TikTok. Entonces, estas, digamos, como incluso las alertas que te llegan de noticias a los teléfonos, pues significa que la gente constantemente está bombardeada de información, constantemente conectada y, digamos, en lugar de usar estas herramientas digitales como para informar a la gente o elevar esta como discusión cívica o incluso incentivar mayor participación de los ciudadanos en los debates públicos, hay algunos individuos, algunos, digamos, como pseudomedios que han aprovechado las plataformas sociales y digitales para engañar, para dañar a otros mediante esta difusión y creación de noticias manipuladas y de desinformación. Y al final, lo que a veces hemos visto, ¿no? Estas noticias manipuladas, digamos, que corresponden a desinformación, que son generadas por medios que se disfrazan de medios, pero realmente están compartiendo información engañosa o manipulada que está diseñado para justo engañar al público. Entonces, digamos, estas noticias falsas, lo que también hemos visto y por eso es también tan fácil que se crean y que se propaguen, es porque empiezan a ser amplificadas o difundidas rápidamente por estas cuentas falsas o los bots automatizados, que la mayoría son de naturaleza benigna, ¿no? Y algunos sitios o redes sociales como Facebook ya empiezan a bloquear estos bots y los eliminan, pero siguen habiendo, digamos, estos intentos de engañar, de explotar, de manipular el discurso en redes sociales con estos rumores, con spam, con información errónea, información engañosa, que como tiene ese, digamos, como pequeño elemento a veces o granito de verdad, lo hace tan creíble que la gente al final sí lo cree y lo empieza a compartir, ¿no? Y conforme lo vas viendo que se comparte más, pues empieza a volver una realidad. Y ese discurso que a lo mejor empezó siendo engañoso, como se ha compartido tantas veces y está en boca de tantas personas, pues ya se cree como una realidad, ¿no? Entonces, hay investigaciones que justo han encontrado que estos bots pueden infiltrarse rápidamente y fácilmente en una población y manipular, ¿no? Para afectar como esta percepción de realidad y de lo que es verdadero y lo que no es verdadero, ¿no? Claro, muchas gracias, Alejandro. No sé si quieras comentar algo sobre esto, Katie. Sí, y me gustaría como volver a mi ejemplo antes sobre como Southport, porque la solución o cómo podemos trabajar es muy importante que tenemos que trabajar con todo, no es solo gobiernos, es como el civil sociedad y el sector privado y es con todo. Y con el ejemplo con los disturbios como Southport, el gobierno británico trabajó sin descanso para hacer frente a la amenaza de la desinformación relacionada con la violencia que se vivió en el verano de 2024. Esto incluyó la creación de nuevas estructuras en todo el gobierno y la mejora de la coordinación con la policía, ¿no? Como parte de la respuesta de emergencia, el primer ministro, como Keir Starmer, preside reuniones intergubernamentales de alto nivel
Además, se tiene claro que el gobierno, las fuerzas del orden público y la sociedad civil y la industria, incluidas las plataformas de redes sociales, deben trabajar juntos para hacer frente a los desórdenes violentos, incluida la desinformación en línea. En Reino Unido tenemos un departamento de ciencia, innovación y tecnología y ha colaborado activamente con las plataformas de medios sociales. A lo largo de este periodo, compartiéndoles de contenidos para que los evalúen y tomen medidas de acuerdo con sus condiciones de servicio. A principios de agosto de este año también, el secretario de Estado de Ciencia, Tecnología y Innovación mantuvo reuniones constructivas con Google, Meta, TikTok y X para dejar clara su responsabilidad de seguir colaborando con el gobierno para detener la propagación de la desinformación y la incitación al odio, ¿no? Queremos compartir nuestra experiencia, nuestras mejores prácticas y nuestros aprendizajes para hacer frente a los problemas globales, lo que requiere colaboración internacional. Con este es muy importante porque es lo que hemos visto es que la desinformación se propaga a través de una compleja interacción de redes sociales, sitios de noticias en línea, medios tradicionales y espacios fuera de línea. Y es muy importante que como podemos trabajar juntos para combatir desinformación también. Lo que nos contabas ahorita es parte de los esfuerzos que se están haciendo ya desde la Embajada Británica para combatir esta desinformación. No es solamente nuestros esfuerzos, tenemos que como trabajar con toda la comunidad internacional y es muy importante que trabajemos como juntos. Desde la Embajada Británica estamos preocupados por el crecimiento en la desinformación, ya que esto impacta a todos y todas en todos los niveles. Lo astuto o inteligente, como por así decirlo, de la desinformación es que usualmente hay un elemento de verdad, como he dicho que antes. Nosotros llamábamos manipulación de la información. Hay algunos hechos reales que lo hacen creíble y por eso tan peligroso. Por ejemplo, todos tenemos un familiar o amigo que leo como mi mamá algo sobre algún tema de cual ya habían escuchado, pero que en realidad es incorrecto o impreciso. Algo que también es importante que la sociedad civil tenga más apoyo de la gente cuando haga visible cómo la desinformación afecta el debate político y la vida cotidiana. Sí, exacto. Y justo, o sea, como hemos visto esta desinformación en aumento y digamos, hay una preocupación y una responsabilidad también de cómo contrarrestarle y comprobar estos hechos. Como mencionaba Keri, o sea, como comunidad internacional se está adoptando un enfoque coordinado que además es digámoslo, como creemos que justo se puede lograr abordar y combatir esta desinformación, ¿no? Por ejemplo, estamos con campañas de alfabetización mediática y actualmente estamos también colaborando con la Embajada de Estados Unidos en una iniciativa que se llama Linternas, que es un nuevo grupo integrado por la sociedad civil, por periodistas, por estudiantes, por académicos, porque se trata de un problema mundial, ¿no? Que requiere esta colaboración de sectores público y privado, así como, digamos, también gobiernos, porque un poco regresando a estos efectos que tiene la desinformación, que creo que es importante también, o sea, tocar y abordar, es que pues la desinformación también abona esta pérdida de confianza en instituciones, ¿no? Particularmente en medios de comunicación y periodistas. Por ejemplo, esta proliferación de contenidos falsos que es generalizada, que está exacerbando esta, digamos, como confianza global en instituciones. Por ejemplo, hay un estudio del Reuters Institute y la Universidad de Oxford, que en Reino Unido encontró que solo el 40% de las personas confían constantemente en las noticias, ¿no? Y esta confianza cae aún más en México y que, digamos, es parte de esta tendencia mundial alentada por esta desinformación que, digamos,
en el último estudio que salió justo en 2023, me parece, solo el 35% de las personas en México tiene confianza en las noticias en general, ¿no? Y eso es una diferencia de cuando empezó el estudio en 2017, pasamos del 49 al 35, o sea, lo cual es bastante significativo y grave, porque lo que significa es que, digamos, este estudio que aquí en México se hizo junto con la Universidad Panamericana, encontró que el consumo de medios tradicionales como lo es la televisión, la radio, los periódicos, han bajado en cuanto a ser una fuente confiable de noticias para los mexicanos, ¿no? Ahora es el Internet, ¿no? El Internet es la fuente principal de noticias para 8 de cada 10 mexicanos. Y hablando de Internet, nos referimos también más al tema de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Facebook sigue siendo la red social más digamos, usada por los mexicanos para conocer la actualidad, pero cada vez TikTok, digamos, esta aplicación está creciendo en números, ¿no? Y como sabemos de redes sociales, pues bueno, cualquiera puede generar contenido, cualquiera puede ponerlo, digamos, como su perspectiva, su opinión, su información en redes sociales, y no tenemos digamos, todavía formas de hacer esta corroboración de información, o simplemente más bien lo que destaca es esta necesidad de tener estos, como decíamos al principio, este fact-checking, estos verificadores digamos, como en todos los sectores, para poder abordar este problema, porque lo que vemos es ese aumento, ¿no? No estamos viendo un decrecimiento de esto. Y fíjate que algo que pasa mucho acá en esta región es que la población, cuando quiere saber un dato rápido, sí es cierto que busca inmediatamente en las redes sociales, pero para confirmarlo se va a un medio tradicional. Se va, por lo menos por acá en nuestro estado, busca un medio tradicional, porque por lo mismo de que en redes sociales cualquier persona puede informar, pero en un medio de comunicación tradicional hay muchísimos esfuerzos detrás, y también hay muchas pues, cuestiones de ética, responsabilidad, que incluyen el fact-checking y demás, ¿no? En el tema de relaciones diplomáticas también me imagino que la desinformación impacta bastante, ¿no? Sí, exacto, porque el otro impacto de como desinformación es el debilitamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Y la democracia como tal. La desinformación es considerada como el mayor riesgo mundial en los próximos años, como lo descarta el informe sobre los riesgos mundiales del Foro Económico Mundial. Y la desinformación erosiona la confianza en las instituciones, junto con los medios digitales y tradicionales, y daña a nuestras democracias, porque puede ser un obstáculo para los ciudadanos tomen decisiones informadas, ¿no? Y estudios muestran que la desinformación puede sembrar desconfianza en diferentes pilares de las instituciones democráticas, como los gobiernos, parlamentos, tribunales o sus procesos, figuras públicas, así como periodistas, ¿no? Y medios de comunicación libres y independientes. Algunas formas en cómo puede suceder es el uso de redes sociales para combatir desinformación de manera coordinada a fin de limitar la credibilidad de las instituciones. Como hemos dicho, la confianza en los medios de comunicación ha caído bastante, ¿no? En los últimos años por culpa de desinformación, y existen ahora ecosistemas alternativos de noticias con un modelo de negocio de estas plataformas que empuja contenidos que generan clics, lo que ha aumentado la polarización. Esto favorece la creación de audiencias más homogéneas y reduce la tolerancia hacia puntos de vista diferentes a los que cada quien tiene, ¿no? Sí, la polarización y la falta de confianza son uno de los principales efectos de la desinformación, y un ejemplo es precisamente lo que veíamos del COVID-19, tanta desinformación sobre los cubrebocas, sobre las vacunas y demás, pues lograba que las personas al final dijeran, no existe pandemia, no existe COVID, no me vacuno, si me vacuno, no sabían
ni qué hacer. Y esto causaba muchísimas situaciones más, pues a nivel psicológico. Sí. Sí. Y mucho como miedo, ¿no? Como Y es muy importante porque como, por ejemplo, en el Reino Unido sigue siendo un problema. El gobierno británico dispone de una serie de instrumentos para combatir la desinformación que mantienen a los ciudadanos británicos a salvo de la amenaza que suponen. Entre ellos figuran leyes clave como la Ley de Seguridad en Línea y la Ley de Seguridad Nacional, así como la colaboración periódica con las plataformas de redes sociales, la identificación de contenidos infractores para su rápida revisión y la colaboración con esas plataformas para garantizar que sus condiciones de servicio se ajusten a su finalidad. Y es muy, muy importante para y es como he dicho que antes, no solamente es el gobierno, pero es como con todo. Pero ese es un buen ejemplo de como el impacto de como desinformación exacto en como COVID-19. Sí, y es muy importante porque esa es la pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación que vivimos? Y hay formas de trabajar de manera colectiva, que está la mayor alfabetización mediática y digital de los ciudadanos, un grado de control más alto de parte de las mismas plataformas digitales, eso también sería importante, también más investigación académica sobre el fenómeno de la desinformación y estándares más altos de verificación. Yo creo que sí serían muy importante tener mejores estándares del que le llamamos fast-checking en los medios de comunicación y también esas serían las colectivas. Hay esas acciones individuales que pues tendríamos que comprometernos nosotros mismos con informarnos de fuentes directas y que si nos llega este reenviado, pues la verdad es que desde ahí tener como primer nivel el no creer hasta confirmar esas fuentes, ¿no? Porque hay simplemente el reenviado muchas veces, en lo particular, creo que ya es una bandera roja que tendríamos que poner también al ver un link desconocido o un link con faltas de ortografía, que también es una forma también de confundir a la gente, como haciéndose pasar también por otro tipo de portal. Completamente, o sea, creo que, o sea, digamos, como bien mencionas, y ahorita dejaré también que Keri, digamos, añada a la conversación, pero creo que es esta parte de no nada más pensar en restricciones, sino también cómo fomentar esta, digamos, protección a los medios de comunicación libres independientes y cómo maximizar tanto la transparencia y el acceso a la información, además de, digamos, estas herramientas mucho más, o sea, como dices, a nivel individual. Pero Keri, no sé si antes quieras agregar algo más. Sí, definitivamente. Por ejemplo, con el gobierno británico, está tomando medidas para educar y capacitar a los usuarios con las habilidades y conocimientos que necesitan para mantenerse seguros en línea. Y en julio en 2021 publicamos la estrategia de Media Literacy en línea. La estrategia establece 6 desafíos clave que están enfrentando el sector, incluyendo cómo construir la resiliencia de las audiencias a la desinformación. Para cumplir con la ambición de nuestra estrategia, estamos proporcionando casi 2.5 millones de libras, líneas de financiamiento para proyectos diseñando en desarrollar la media literacy, ¿no? Y las habilidades de pensamiento crítico para usuarios de todas las edades. El Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología colaborar estrechamente con partes interesadas relevantes, lo que incluye trabajar con plataformas de redes sociales para promover la seguridad en línea, mejorar la media literacy, ¿no? Y ofrecer campañas de comunicación como la detección de desinformación.
Y también a manera individual, creo que como consumidores de información es muy importante que sepamos distinguir las noticias, los hechos tal cual, de la interpretación y también de las opiniones. Exactamente, o sea, como bien decía Katie, o sea, parte, digamos, de esta estrategia como multifacética y también en muchos sentidos como, o sea, que incluye muchos sectores de la sociedad, es esta alfabetización digital y mediática que fomente estas habilidades de pensamiento crítico ante la información que veamos en línea, particularmente, digamos, algunos consejos que hay como para luchar contra la desinformación y armarte estas herramientas, digamos, de alfabetización mediática y digital, por ejemplo, mantener incluso un sano escepticismo en la información que vemos, ¿no? En línea. Eso significa o sea, no creer inmediatamente que lo que vemos, escuchamos o leemos es verdadero desde un inicio, ¿no? Me encantó, Alejandra, perdón la interrupción, me encantó el concepto de un sano escepticismo, porque no es desconfianza, tal cual es un sano escepticismo. Entonces, desconfianza sería la consecuencia de la desinformación, pero el sano escepticismo sería la prevención ante la desinformación. Completamente, o sea, creo que lo que estamos viendo es como ya no puedo creer, entonces ya no creo en nada y mejor me voy a la única fuente que yo considero que es verdadera, en lugar de a lo mejor, como mencionabas, el ejemplo que pasa en Sonora, ¿no? De que ves algo en redes sociales y vas a buscarlo o a contrastarlo con otro tipo de fuentes, ¿no? Y creo que otro consejo de cómo podemos armarnos con estas herramientas de alfabetización mediática y con digamos, como digo, sano escepticismo es esa comprobación de múltiples fuentes, ¿no? Para confirmar la validez de esa información, ¿no? Y es tomar en cuenta medios de noticias confiables, ¿no? Que pueden tener sus hechos, o sea, digamos que te ayudan a ver si los hechos son equivocados o no. Y también, y creo que lo mencionaba muy al inicio, Katie, era como hacer estas preguntas, ¿no? De cuál es la fuente de la información, quién está escribiéndolo, quién podría beneficiarse de que esta historia se propague, o sea, es tener este balance de fuentes, ¿no? Considerar distinto tipo de fuentes que a veces incluso sean contrarias a lo que uno piensa o lo que, digamos, como sus propias creencias. Ese también balance te ayuda bastante a tener esta información más neutral, complementaria, ¿no? No sé, Katie, si tengas algo que añadir. Sí, exacto. ¿A dónde está este fuente y cuáles sus motivaciones, por ejemplo? Y cuál es el proceso para cuál es verdad y cuál es como y particularmente, por ejemplo, como redes sociales o como, por ejemplo, en comparación como BBC, por ejemplo, y que hay otras fuentes y están diciendo lo mismo como noticia, por ejemplo. Y para mí, finalmente, es importante recordar que la desinformación es la creación y la difusión deliberada de contenido falso, ¿no? Y la desinformación se incluye en los registros internacionales de riesgos debido a su potencial percibido para socavar las elecciones democráticas y promover el malestar social. Investigaciones académicas indican que la desinformación puede influir en las creencias, pero la evidencia de que el influir en el comportamiento no es concluyente y difícil de investigar con firmeza, ¿no? Y las iniciativas de lucha contra la desinformación incluyen alfabetización mediática y digital, verificación de hechos, particularmente fact-checking, y mejorar el acceso a información confiable. Sí. También es importante invertir en herramientas y mecanismos independientes de verificación, de datos que cuente con la participación de periodistas y de la sociedad civil, por ejemplo. Y, por ejemplo, el gobierno británico está tomando medidas para educar y capacitar a los usuarios con las habilidades y conocimientos que necesitan para mantenerse seguros en línea. Muy importante todas estas recomendaciones que mencionan, y
hay un término que me gusta muchísimo que es como recomendación tener una dieta informativa balanceada. Y yo creo que es muy bueno el informarnos. En lo personal, soy conductora de noticias, entonces creo que es muy importante y es una responsabilidad como ciudadana, ciudadano, el informarnos, pero también es esa responsabilidad de tener esa dieta informativa, de elegir de dónde nos vamos a informar, cuáles son esas fuentes y también cuidar el no tener un exceso de información e información que pueda afectar de alguna manera la formación integral del ser humano en general. Y bueno, no sé si por último quisieran enviar un mensaje a quienes nos acompañan en la comunidad de VM, a la audiencia de Telemax, alguna reflexión o recomendación que quieran dejar para no dejarnos llevar, para educar a nuestra mente al recibir todo tipo de información. Keri, no sé si quieras comenzar. No, adelante, Alejandra. Sí, pues, o sea, creo que, o sea, si algo, digamos, nos gustaría que se llevaran de esta conversación es esto, ¿no? La desinformación es este contenido, o sea, con un objetivo muy claro que es, o sea, propagar información falsa o engañosa para dañar, digamos, instituciones, grupos o incluso a veces procesos, ¿no? Y la forma en como ciudadanos podemos nosotros como protegernos de esta desinformación y no ayudar a que esto crezca, tiene mucho que ver como, digamos, como retomando lo que decía Rosalba, esta dieta balanceada de información y este sano escepticismo ante la información que vemos, ¿no? Creo que es con ese tipo de herramientas que nos vayamos armando, podemos desde lo individual abordar y combatir la desinformación y, digamos, también eso significa unir esfuerzos en distintos sectores, ¿no? Desde la parte de medios tradicionales, desde periodismo, desde las universidades, desde los gobiernos, a cómo sumamos todos estos esfuerzos para combatir la desinformación, cada quien desde, digamos, como desde su trinchera, cada quien desde su ámbito y desde, como, digamos, el campo de acción que tienen, pero creo que esos serían como los puntos que me gustaría dejar para la comunidad y para quienes nos están escuchando. Gracias, Alejandra. Katie. Sí, y finalmente es muy importante a cómo combatir desinformación, como speak out. Si no es verdad, necesitas decirlo, ¿no? Específicamente, y depende de la situación como familia o tías o mamás, ¿sí? Por ejemplo, no voy a decir a mi mamá, no es verdad, pero es importante, no es solamente verdad, pero este es el hecho correcto, ¿no? Y necesitas confirmar, mamá, tía, cualquier en tu familia o cualquier como amigo o amiga, y el otra como página web o la otra como medios de comunicación está diciendo ¿no? Y es verdad y preguntan, ¿no? ¿Este es correcto o no es correcto? Y necesitas cuando es como no es verdad, necesitas decirlo y speak out contra y combatir desinformación. Sí, creo que este ejercicio que estamos haciendo justamente es muy importante y es un buen paso hacia combatir la desinformación, unirnos el área educativa, como en el caso de VM, con ustedes, con la Embajada Británica y en este caso Telemax también uniendo esfuerzos como un medio de comunicación del Estado. Pues ojalá siga sucediendo y agradecerles muchísimo por acompañarnos y por darnos sus aportaciones tan interesantes, tan enriquecedoras, Alejandra Chávez y Katie Hannam. Gracias. No, gracias a ti, Rosalba, y a Telemax y a VM por el espacio. Y bueno, con esto nos despedimos. Nuevamente, gracias a la comunidad de VM por acompañarnos. Gracias al público de Telemax, la televisora de Sonora. Nos vemos en la próxima. Una coproducción de Telemax y VM Radio.